Hoy hemos vivido el Gran Premio de Arabia Saudí, carrera la cual nos deja un nuevo líder de mundial y alguna que otra polémica, así que vamos a ver lo ocurrido en este Gran Premio de Arabia. En la primera vuelta tuvimos un incidente, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda sufrieron un accidente. El piloto francés intentó adelantar a Tsunoda por fuera, el japonés se le fue un poco el coche, se tocaron y acabaron los dos impactando contra el muro. Tsunoda pudo llegar a boxes, pero ya desde el pit vieron que había daños en el coche y tuvo que retirarse al igual que el Alpine. 18º y en última posición ha quedado Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño paró en el primer safety car y trató de llegar hasta el final con neumáticos duros. Cuando los demás fueron haciendo sus paradas, poco a poco fue cayendo posiciones, y en el momento en el que Lawson y Alonso fueron a adelantarle, el brasileño no vio a Alonso y a punto estuvo de chocar contra él cuando le cerró contra el muro. Recibió un aviso por ello y al final esa estrategia no funcionó y acabó cayendo a la última posición. 17º ha quedado Jack Doohan, que probó la misma estrategia que Bortoleto y que ha tenido prácticamente el mismo resultado. Poco a poco fue cayendo posiciones conforme los demás iban parando en boxes y al final tuvo que hacer una segunda parada en boxes. 16º ha sido Lance Stroll, el cual salió con neumáticos duros y trató de alargar su estrategia para apretar en el final, pero en Sauber adelantaron su parada y Hülkenberg al final pudo acabar por delante de Stroll. Hülkenberg, que iba a la misma estrategia que Stroll, paró unas vueltas antes que el canadiense y aprovechando los neumáticos nuevos pudo hacerle un undercut y acabar por delante de Aston Martin, pero su carrera tampoco tuvo mucho más. 14º y 13º han quedado los dos pilotos de Haas, 14º Esteban Ocon y 13º Oliver Bergman. Esteban Ocon probó la misma estrategia que Bortoleto y que Doohan, parando en boxes durante el primer safety car. Y aunque eso le permitió ganar algunas posiciones cuando los demás iban haciendo paradas, poco a poco fue notando las vueltas de más que tenían sus ruedas y poco a poco fue cayendo posiciones, hasta que al final tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo para acabar 14º. Y la carrera de Oliver Bergman tampoco tuvo mucho más, estuvo detrás de Alonso prácticamente toda la carrera sin poder entrar en zona de DRS y sin poder hacer mucho más. 12º ha quedado Liam Lawson, el piloto neozelandés que perdió 2 posiciones en la primera vuelta, le pudo recuperar la posición a Alonso, pero después de las primeras paradas, ganando la posición a los pilotos que iban a una estrategia distinta, en una de estas sufrió una pequeña serie de pistas y salió de los límites y por ello recibió una sanción de 10 segundos para el final de la carrera, y a pesar de que cruzó la meta un décimo, pierde esa posición por la sanción. Un décimo ha quedado Fernando Alonso. A pesar de haberse puesto décimo al final de la primera vuelta, el Aston Martin definitivamente no estaba para puntuar y los dos Racing Bulls le han podido adelantar. Al final, con la sanción de Lawson gana una posición, pero se queda otra vez a las puertas de los puntos. 10º ha quedado Isaac Hadjar con una buena carrera que se queda un poco cortada gracias al trabajo que ha hecho Williams. Salió con neumáticos duros y alargó mucho su primer stint para apretar al final con neumáticos medios. Y una vez entró en boxes fue a la caza de los dos pilotos de Williams. Pero estos dos empezaron a trabajar en equipo para impedir que Hadjar pudiera atacarles. Y a pesar de haberlo intentado, el francés se queda detrás de ellos. De esta manera los dos pilotos de Williams consiguen su primera doble carrera en puntos de esta temporada. 9º Alex Albon y 8º Carlos Sainz. El piloto español pudo clasificar en 6ª posición para la carrera, por delante de Hamilton y de Tsunoda. Con el inglés de Ferrari perdió la posición ya en la salida y poco más adelante Norris le pudo adelantar. Y a pesar de una doble mala parada en boxes para ambos pilotos, en las últimas vueltas Carlos Sainz le tuvo que dar DRS a Albon para mantener a Hadjar a raya. Estrategia que funcionó a la perfección y de esta manera Williams consigue tener a sus dos coches en los puntos. 7º ha quedado Lewis Hamilton. Lo único interesante que ha tenido la carrera de Hamilton es un poco el juego que pudo darle a Lando Norris en la primera parte de la carrera. Cuando McLaren intentaba adelantarle, Hamilton le dejaba pasar antes de la última curva para tener DRS para la recta principal, pero este juego le duró 3 vueltas. Finalmente Norris le pudo pasar y desde ahí su carrera no ha tenido más. Intentó acercarse a Antonelli en las últimas vueltas, pero al final se quedó lejos de poder luchar por la posición. 6º ha sido Antonelli, que tampoco ha tenido mucho más en su carrera. Partía 5º y solo perdió posición con Norris, que venía con mejor ritmo, y sin cometer ningún error ha podido acabar la carrera en 6ª posición. 5º ha sido Russell, el cual hoy ha sufrido bastante y con las ruedas. Saliendo 3º, ha visto como en las últimas vueltas Leclerc, yendo con ruedas mejores, ha podido quitarle el podio y en las últimas vueltas Norris le ha podido quitar también la 4ª posición, quedando finalmente 5º.
Cuarto ha quedado Norris, que consigue recomponerse un poco del error que cometió en clasificación, pero que con este resultado pierde el liderato del Mundial de Pilotos. Se chocó en la Q3 y hoy en carrera, saliendo con neumáticos duros, ha podido ganar posiciones en la primera parte de la carrera, paró más tarde que sus rivales y cuando puso medios en la última parte de la carrera pudo ganarle la posición a Russell, pero no pudo darle caza al Ferrari de Leclerc, quedándose de esta manera fuera del podio y perdiendo el liderato. Tercero ha sido Leclerc, el cual consigue su primer podio de la temporada y el cual ha hecho hoy una gran carrera. Ha alargado más que nadie su primer stint con los neumáticos medios y esto ha dado pie a que con neumáticos más jóvenes que Russell pudiera dar caza al piloto de Mercedes para colocarse en tercera posición. Y en las últimas vueltas, a pesar de la presión de Norris, ha podido mantenerle a raya para lograr el primer podio de la temporada. Segundo ha sido Max Verstappen, el cual se pudo llevar la pole en clasificación, pero sus opciones de victoria prácticamente se han acabado en la primera curva. Piastri salió mejor que Max y atacó al neerlandés yendo a la primera curva. Dejó sin espacio al de Red Bull y Verstappen tuvo que atajar por la curva, pero por haber llegado Piastri antes al vértice de la curva y Verstappen habiéndosela saltado, la FIA llegó a la conclusión que Verstappen merecía una sanción de 5 segundos por mantener la posición por fuera de la pista. Y con ello, tras cumplir su sanción en la primera parada, a pesar de que se ha podido acercar a Piastri y no se ha quedado muy lejos de entrar en zona de DRS, finalmente no ha podido con el piloto de McLaren. Y de esta manera Oscar Piastri consigue su tercera victoria de la temporada. Pudo ganarle la posición a Verstappen cuando este cumplió su sanción y manteniéndole a raya consigue su tercera victoria de la temporada y con esta victoria consigue ponerse por primera vez líder del mundial. Y con esto acaba este primer triplete de la temporada. La semana que viene no hay carrera, pero el mundial entre los McLaren está muy apretado. Y si os ha gustado este vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.